El número 1 con el número 8. Bien, esta es una relación que puede ser que sea un poco complicada porque nos encontramos delante de dos números dominantes. Y esto, como ya expliqué en el vídeo introductorio y he estado explicando en el transcurso de este vídeo, pues puede generar bastantes choques, ¿no? Los dos tienen en común un gran nivel de ambición y un lenguaje comunicativo bastante sensible. Esto es positivo y es uno de los puntos que puede hacer que estas dos personas se lleven bien. Sin embargo, como ya pasaba con el 6 y el 5, comparados con el 1, el 8 también se siente muy líder de los suyos y de toda su familia, y pese a ser un líder, es un líder emocional y por tanto tiene un punto de dependencia, es decir, que se entiende a sí mismo a través de todos los demás también, como el 6. La diferencia con el 6 y el 8 es que el 6 no tiene esa naturaleza de liderazgo y el 8 sí. Entonces aquí de entrada ya pueden chocar en estos dos puntos, ¿no? En que el 1 pues va más a su rollo y el 8 pues quiere que todo esté ahí organizado en un ambiente, ya no solo un ambiente de familiar en el contexto de relación sentimental, sino también en un ambiente de colectivo, ¿no? Entonces, si tú no respetas las leyes de ese colectivo y lo que hace que el colectivo esté bien, pues para el 8, pues esto es como una falta de respeto muy importante. Puede serlo para todos los números, pero sobre todo para el 8 va a ser como un auténtico puñal clavado en la espalda, ¿no? Entonces la única forma de que el 1 y el 8 se lleven bien es dos cosas. Una, que el 1 realmente entienda que tiene que entrar en los parámetros establecidos según las normas del colectivo que el 8 entiende como buenas, y el 8 tiene que entender que el 1 es un ser libre y que en algunas ocasiones no siempre va a ser posible que pase por el tubo, ¿no? Entonces, si los dos se ponen de acuerdo ahí, pues van a tener una relación muy apasionada y muy visceral. Y van a tener una relación en la que realmente van a conocer un tipo de amor muy dulce y al mismo tiempo, pues desde un punto de vista profesional, pues van a recoger los frutos del trabajo hecho, ya que los dos están totalmente encarados hacia el éxito y hacia conseguir sus metas. El número 2 con el número 8. Esta es una combinación muy buena. Primero porque las dos personas tienen una visión muy parecida de la vida, interpretan la realidad de una forma bastante similar. Los dos son muy emocionales, los dos tienen un tipo de identidad muy colectiva, les gusta formar parte de ya sea de un grupo de dos, o sea, ya sea tener una pareja o una gran familia o un gran grupo de amigos. Son personas que en este sentido pues piensan en términos muy parecidos, ¿no? Además, sobre todo cuando están en intimidad, ¿no? Pero a los dos les gusta mucho decir cómo se sienten, cómo son, cómo les van las cosas, ¿no? Y por tanto, aquí hay un nivel de transparencia que, por ejemplo, antes, cuando estábamos hablando del 7, pues no existía de este modo. Por tanto, hasta aquí fantástico. El tema es que, claro, el 8 es muy ambicioso y el 2 no. Y el 8 es un líder emocional y el 2 no lo es. Con lo cual, entramos otra vez en el tema del trabajo interno de cada uno, ¿no? Si el 8 no está trabajado, pues puede llegar a aprovecharse el 2, ¿no? Y si el 2 tampoco está trabajado, pues se va a dejar aprovechar del 8, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, el tema del trabajo interno, pues es algo a tener en cuenta, es importante. Luego, el 8 es alguien que no va a tolerar
de ningún modo nada que no esté de acuerdo con sus cánones y con su forma de ver la vida y con su idiosincrasia. Y a ver si me sale idiosincrasia. Y el 2 es mucho más paciente y mucho más tolerante. Con lo cual aquí puede haber bastante lío, ¿no? Porque, claro, el 8 puede haber una tendencia a que quiera que las cosas se hagan como él quiere, ¿no? Y el 2, como generalmente es bastante generoso, es muy generoso y muy tolerante, pues va a estar de acuerdo hasta el día que por algún motivo no lo esté. Y aquí es donde la tendremos más liada. Porque, claro, el 8 pues no va a ser tan tolerante y es donde va a existir más el conflicto, ¿no? Una vez más, esto puede pasar absolutamente con todo el mundo, lo sé, pero el énfasis que supone una relación 2-8 es mucho más clara y mucho mayor tal vez que en otros casos, y también va a ser mucho más continuada, ¿no? En general el 2 muchas veces va a tener la sensación de que está muy a gusto con el 8, pero que a veces le falta un poco de aire, un poco de libertad, un poco de poder escoger un poco más lo que quiere hacer con sus vidas y poder tomar más decisiones y tal, ¿no? Porque el 8 es muy astuto y a nivel emocional es muy potente y también a nivel comunicativo. Entonces sabrá encontrar la manera de hacer lo que los otros él quiere que hagan, ¿no? Sin que los otros casi se den cuenta, ¿no? Es un poco un mago. Puede ser, evidentemente, un manipulador si no es honesto, ¿no? O si no hay un trabajo interno, o si tiene muchos miedos. Dile como quieras. Pero sí que va a ser uno de los factores a tener más en cuenta. Luego, si esto no es así, si hay equilibrios, si la persona es justa y si... pues de seguro que va a aportar a grandes momentos de felicidad, ternura y conexión. A nivel profesional es una gran combinación. Nadie como un 8 puede guiar a un 2 en sus inseguridades y a veces en su falta de saber cómo resolver según qué problemas de su vida. Y si está todo en equilibrio, pues el 8 puede ser el maestro perfecto y el compañero más adecuado, ¿no? Y al mismo tiempo, pues puede ser un maestro para el 8 en cuanto a la humildad, en cuanto a la paciencia y un ser humano debe tener para circular por este mundo. El número 3 con el número 8. Bien, una vez más, el punto de unión en una relación de este tipo es que las dos personas son muy, digamos, muy emprendedoras, ¿no? Son personas muy dinámicas también, son personas muy encaradas al éxito. El 3 es, como ya sabréis, a esta altura del curso o de los vídeos que he ido ofreciendo, pues el 3 está absolutamente encarado al éxito. Y el 8 también, pero la diferencia fundamental es que el 8 es un realizador, es un líder nato, y el 3 es alguien independiente y que quiere triunfar, pero no tanto un líder, ¿no? Entonces, en general yo la combinación 3 con 8 la veo un poco complicada. Primero porque el 8 es absolutamente de trabajar en equipo, familia, grupo, muy emocional, y probablemente sea el único líder, podríamos decir, entre comillas, dependiente que existe, ¿no? A diferencia del 1 o del 5, que son líderes independientes, el 8 es un líder dependiente, es un líder emocional, y por tanto, pues claro, no va a tolerar según qué actitudes de alguien tan independiente como un 3, ¿no? Y además, el 8 trabaja mucho como, digamos, es muy inteligente y
es muy simplificador a la hora de comunicar lo que quiere y lo que hace. Es alguien muy práctico, muy rápido, muy eficiente. Y entonces, claro, el 3 también es muy eficiente y muy rápido a la hora de hacer las cosas, pero digamos que la diferencia es que, claro, el 8 es alguien que si la persona con la que está a su lado, la persona que quiere, su pareja, no pasa o no cumple, digamos, sus requisitos morales y lo que realmente la persona cree que es como tienen que ser las cosas, pues va a haber confrontación continua, ¿no? Y al final, pues es por eso que de entrada me parece un poco complicada una combinación de este tipo. Sin embargo, si el resto del cuadro de las dos personas es un poco más equilibrado, es un poco más moderado, y el 8 deja que el 3 infunda o influya, imbuya sus vidas con su capacidad creativa y con su alegría, y al mismo tiempo el 3 acepta pues la naturaleza del liderazgo del 8, que si es un liderazgo equilibrado y no hay miedos internos que le hagan querer controlar a todo el mundo por miedo a que las otras personas sean libres, pues puede funcionar, ¿no? Esto que estaba explicando de querer controlar porque los otros sean libres es algo creo que es muy sencillo de entender, ¿no? O sea, cuando un líder tiene miedo de lo que pueden hacer los demás, si se sienten libres, este miedo nace de que tal vez si el otro es libre, pues no me va a permitir a mí ser libre o se va a interponer en mi camino, ¿no? Muchas veces las personas así son personas que han vivido vidas con padres muy estrictos, o personas que, por lo que sea, pues se ha generado una desconfianza muy grande entre ella y sus progenitores, o distintos motivos que los han llevado a ser mucho más autoritarios, ¿no? Entonces, claro, cuando esto pasa, pues no es que el 8 no se pueda llevar bien con el 3, es que no se va a llevar realmente bien al final con nadie, solo con aquellos que le digan sí padre y sí amén a todo lo que haya a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta que el 8 en ese sentido, combinado con el 3, pues pueden surgir todos estos problemas, ¿no? Además, nos encontramos también con, desde mi punto de vista, tal vez uno de los números con una tendencia más infiel que hay sean números como el 3, 1, 5, bueno, en general números impares, ¿no? Pero para mí el número más fiel en el terreno de las relaciones sentimentales que hay y que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida, pero también puede ser una proyección de mi propia vida, muchas veces es el 8, ¿no? El 8 es el patriarca o matriarca y es aquella persona que bueno, va a ser extremadamente fiel, ¿no? Entonces, si lo llevamos al terreno de la comparación en términos de fidelidad, pues sí que es verdad que nos encontramos a un número con una tendencia tal vez a ser más infiel como es el 3 y con alguien mucho más fiel como es el 8, que no va a tolerar ni una pizca de actitudes que estén fuera de lo que considera sus cánones de cómo tienen que ser las cosas. Bien, el número 4 con el número 8. Bueno, esta es una combinación muy favorable. Los dos realmente se complementan muchísimo, tienen un lenguaje bastante parecido. Números emocionales, al mismo tiempo números sanamente dependientes, siendo el 8, digamos, más ambicioso y tal vez más práctico y un poco más estratégico. El 4 es un poco más rock and roll, es un poco más... bueno, tal com raja, que se dice en catalán, es decir, lo que ves es lo que hay, en general, con los 4. En cambio, el 8 es alguien que calcula muy bien lo que va a decir, hacer y todos sus pasos, ¿vale? Es alguien más estratégico en el buen sentido. Luego ya
Dependerá de si la persona está más en equilibrio consigo misma o menos, ¿no? Si lo está menos, pues puede ser hipócrita y manipuladora, y si lo está más, pues va a ser alguien más constructivo y alguien mucho más capaz, ¿no? Pero en general, bueno, esto el 8, ¿eh? No el 4. Pero en general, como decía, lo del 4 y el 8 se complementan muy bien porque todo el trabajo duro que pone el 4 y toda la disciplina, pues el 8 sabe cómo convertirlo a... sabe cómo obtener un resultado práctico, ¿no? El 8 es el experto en transformar, en materializar las cosas y en hacerlas reales y en encontrar rápidamente, ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Tiene este olfato, ¿no? Lo cual lleva a muchos 8 a dedicarse, por ejemplo, al mundo empresarial, ¿no? Sí que es verdad que si este fuera un mundo más profundo y más espiritual, pues habría muchos más 8 dedicados a, digamos, a ser guías espirituales, ¿no? Por ejemplo, y seguro que hay muchos también, ¿no? Pero en general el 8 es ambicioso, le gusta obtener resultados, le gusta crecer y le gusta de algún modo, o sea, crecer económicamente. Y como es muy rápido viendo lo que funciona y lo que no funciona, pues esta capacidad le hace estar pensado para el éxito, ¿no? Por tanto, 4 y 8 pueden trabajar muy bien juntos. Se dice también de los 4 y los 8 juntos que van a ser los dos tal vez un poco materialistas. Los dos se van a centrar mucho en conseguir pues esto, ¿no? Ya sea ingresos o ya sea generar algo muy, muy grande y muy importante, ¿no? Pero ahora mismo me viene a la cabeza una persona que era natalicio 4 y lección de vida 8, y que era una persona de lo más hippie y alguien súper entregada a las buenas causas. Y además también, si mal no recuerdo, su símbolo astrológico era bastante potente también, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien que toda su energía apunta hacia esta dirección no siente en lo más mínimo necesidad materialista ni de acumular riqueza, ¿no? Pues por lo de siempre, porque la unicidad de cada uno puede dar forma o puede dar otra forma distinta a la que era esperada. Pero lo que sí que tenía esa persona en concreto era muchísimas ganas de conseguir lo que fuera y también mucha capacidad de poner un empeño brutal y de saber con quién debía y con quién no relacionarse para poder conseguir sus metas, ¿no? Lo cual es muy 8, ¿no? Y toda la parte de entrega pues también es muy 8 y muy 4. Bien, después de este pequeño ejemplo, que siempre me gusta explicaros esto, que no os pongáis en plan determinista y en plan 2 y 2, 4, ¿vale? Porque 2 y 2, 5. Las cosas se tienen que leer entre líneas. Se tiene que utilizar el hemisferio izquierdo, que es más lógico, más racional, más analítico y más de definiciones tal vez, pero también el derecho. Y se tiene que entender que los números funcionan a un nivel muy artístico y muy creativo también, y que tenemos que ser flexibles a la hora de interpretar las cosas. Por tanto, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. El 4 y el 8 pueden funcionar muy bien juntos, pero siempre entendiendo que el 4 es bastante duro en cuanto a su forma de comunicar, sobre todo cuando se le nota la paciencia, y el 8 es muy definitivo también cuando quiere algo, y ahí pues podrían haber algunos enfrentamientos, ¿vale? Dependerá de cada uno y de cómo sean. Luego se van a entender muy, muy bien el terreno familiar. Los dos tienen una forma muy hogareña de enfocar las cosas, y los dos también en general pueden ser bastante comprometidos y bastante fieles. De todos modos, el tema de la fidelidad, y creo que lo expliqué en otros vídeos, desde mi punto de vista,
más que con los números, que a veces también, tiene que ver con, y creo que eso es bastante lógico, tiene que ver con el nivel de satisfacción que la pareja tenga en su día a día, ¿no? Es decir, si a nivel sexual, por ejemplo, uno de los dos no se siente lleno, o a nivel emocional hay muchas broncas, hay mucha discusión y se genera frustración, pues ahí es donde se abre la puerta de la infidelidad, ¿no? Y donde puede ser que uno, perdón, pues busque en otras personas esta satisfacción que no encuentra en casa, ¿no? Por tanto, en general, dos números que pueden tener una tendencia a ser bastante fieles, siempre y cuando pues haya un orden y una satisfacción en la naturaleza de sus prioridades y de sus deseos de conciliación y de estar bien. El número 5 con el número 8. Bien, esta es una combinación que puede ser bastante favorable porque, aunque los dos números son dominantes y por tanto quieren poder materializar sus deseos tal y como ellos creen que tiene que ser, es decir, les va a costar adaptarse a las necesidades tal vez de la otra persona, quieren que sea pues a su modo. Pese a esto, si el 5 y el 8 saben cada uno ocupar su plaza, digamos, dentro de la relación y saben delegar en la otra persona las distintas responsabilidades que pueda haber, son dos números que se pueden complementar muchísimo. El 8 es muy romántico. Le encanta estar en una relación de pareja y le encanta el trato con la gente. Es alguien muy sociable y bueno, y que en definitiva ha nacido para socializar y al mismo tiempo también, como explico siempre, para liderar. Y el 5 es alguien que va a divertirse y va a sentirse muy realizado también con todas estas experiencias, ¿no? En común tienen los dos que tanto el 8 como el 5 son personas que de algún modo siempre se guardan unas en la manga, ¿no? Y son personas que te enseñan sus cartas hasta un cierto punto, pero que no, digamos que no sienten la necesidad de expresarte todo lo que tienen en el corazón y en la cabeza, ¿no? Entonces, como los dos números 5 y 8, como explicaba, son bastante iguales, pues ahí también se van a sentir bastante cómodos, ¿no? Y luego, si no hay problemas de ego y de historias personales de su propia vida, va a haber mucha admiración mutua, ¿no? Porque donde no pueda llegar al 5 por un tema de excesiva independencia y de excesiva necesidad de hacer todo de forma como muy visceral y sin planificar, pues el 8, que es mucho más calculador y mucho más organizado y que tiene un gran don y un gran talento para la negociación y para el trato con la gente y para conseguir cosas, pues bueno, esto, ¿no? Que los dos juntos pueden sumar mucho y se pueden entender muy bien. Sin embargo, si el conflicto interior de alguno de los dos es importante o como mínimo no está bien trabajado, va a ser una batalla sin tregua y sin compasión, porque los dos números son muy fuertes y muy dominantes. Luego, lo que os digo siempre, puede ser que os encontréis personas 8 pues que sean muy tímidas, que parezcan como más inseguras, menos ambiciosas y que no entren en este tipo de definición que estoy dando, ¿no? Porque muchas veces, bueno, tanto el 8 como el 5, muchas veces la propia historia personal de la persona, la propia energía familiar, las experiencias que ha tenido, le pueden haber apartado un poco de este poder personal, ¿no? O pueden
haber hecho que este poder personal pues esté desequilibrado y sea excesivo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que siempre explico, no hagamos caricaturas ni intentemos pensar que 2 y 2 son 4 porque 2 y 2 son 5. Nunca mejor dicho. Pero en general la tendencia, ya sabéis que yo soy un tipo que le gusta hablar mucho de tendencias. La tendencia va a ser esta. Y por tanto, como resumen, pues 5 y 8 es una relación poderosa si está equilibrada. Bien, la relación del 6 con el 8, en principio y a priori es buena porque estamos hablando de dos números muy emocionales, muy femeninos, que perciben el mundo desde sus sentimientos y que les gusta expresarlo así, ¿no? Son personas que buscan el afecto y que van a priorizar por encima de todo pues una vida llena de amor, podríamos decir, ¿no? Está claro que dependerá del trabajo personal, como digo siempre, no voy a cansarme, de las dos personas, ¿no? Pero en general, en cuanto a lo que es el arte, la belleza, el amor, lo que esperan de la vida, pues ahí van a encontrar un punto en común bastante importante. Y eso ya es mucho. Luego, el 8 acostumbra a ser un líder y tiene un punto dominante. Y el 6 tiene la gran capacidad de ser seguidista y de adaptarse a esto, con lo cual aquí también vamos bien, ¿no? O sea, van a entenderse, no va a haber tantas posibilidades de que hayan choques de egos, ¿no? Siempre hay choques de egos, siempre, sea cual sea el número. Y esto ahora mismo no hay tiempo para entrar en qué es el ego y cómo funciona y cómo se relaciona con la personalidad. Pero en general 6 y 8 sin salir de casa es... bueno, esto es una expresión, pero digo, de entrada a priori, es una combinación buena. Lo que pasa es que, claro, el 6 tiene un punto bastante rebelde y es muy intuitivo. Y si empieza a sentir dentro de sí que el tipo de vida que llevan, las cosas que hacen, lo que le dice el 8, no le cuadra y no está a gusto, se va a rebelar seguro. No va a actuar como un 2 que va a poder cargar con todo el peso el tiempo que haga falta, o incluso como un 3 que va a intentar, quién sabe si cambiar su forma de ser, proyectar otro tipo de imagen para estar bien con el 8. El 6 es muy dócil, es muy dúctil, pero es rebelde dentro de sí, con lo cual si hay algo que intuitivamente no le cuadra, pues van a haber algunos problemas, seguro. Entonces, bueno, el 8 va a priorizar también su ambición, el crecer, ya sea a nivel profesional con su trabajo, cada vez que haya más poder adquisitivo y tal, y para el 6 esto no es tan importante. Para el 6 lo que quiere es una vida bonita. Entonces, claro, ahí también puede haber algunas discrepancias, ¿no? El tema este de la ambición que estaba explicando. Claro, si uno se ha criado en una familia que le han dado una idea no constructiva, una idea peyorativa de lo que es el dinero, es posible que cuando sea mayor tenga siempre bastantes problemas económicos. Y a la inversa, si uno se ha creado en una familia en que lo único que realmente parecía importante era el estatus y la pasta, pues seguramente va a tener bastantes problemas también con la capacidad de conectar consigo mismo, porque el camino hacia el ser nunca puede ser justificado a través de la materia. Es decir, el dinero es básico, pero no es lo más importante, ¿no? ¿Y qué significa básico? Pues significa que si yo no lo tengo, tampoco tendré tiempo para estar tranquilo, estar bien y poderme trabajar a mí mismo. Con lo cual, pues esto, ¿no? Que es importante que tanto el 6 como el 8 pues vengan de una influencia o una tradición en sus familias en cuanto a la economía, pues que sea sana y que no sea, como se dice de forma común, pues esto, que no sea ni Juan ni Juanito, ¿no? Un poco más equilibrado todo.
el número 7 con el número 8. Bien, esta es una relación que podría ser un poco complicada de entrada. En general, siempre que nos encontramos números pares con números impares, hay algunos problemas que son comunes a todos los números, ¿no? Ya que el 7 es más independiente y más mental, y el 8, pues, digamos que es más dependiente, aunque sea un líder nato, es más dependiente, es más emocional. Y por tanto aquí ya tenemos dos formas de percibir la vida, de percibir la realidad muy distintas. Sin embargo, son dos números que tienen un nivel muy alto de percepción de cómo tienen que conseguir el éxito en sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido en concreto, pueden hacer un trabajo juntos muy interesante si, por ejemplo, en lugar de que tengan solo una relación sentimental, pues trabajan juntos también, ¿no? Ya que el 8 es un gran realizador y todo lo que el 7 se pierde a veces en reflexiones eternas, pues el 8 es más, digamos, es más sintético a la hora de pensar y mucho más práctico, ¿no? Sintetiza lo que quiere y va a buscarlo. Y el 7 es un gran conceptualizador, lo cual el 8 no lo es tanto, y por tanto pues pueden trabajar muy bien juntos, ¿no? Insistiendo más en el tema de que uno sea más independiente y el otro más dependiente, algunos de los problemas que pueden surgir aquí es que el 8 es alguien que quiere estructurarse en familia, en grupo, y además de hacerlo así, como un 6, por ejemplo, también, pues quiere liderar de algún modo, quiere distribuir y quiere establecer pues cómo van a ser las cosas, ¿no? Si el 8 está más trabajado, lo va a hacer de forma más diplomática, más democrática, y si no, pues va a ser pues más cacique, ¿no? Siendo el caso así, el 7 es alguien que, aunque, como explicaba, puede ser muy diplomático, sí que puede revelarse ante una actitud pues muy dictatorial, ¿no? Entonces puede haber aquí una lucha importante, ¿no? Si tienen una familia juntos y tienen hijos, por ejemplo, el 7, digamos que se va a encargar más de tomar decisiones a nivel de cuál es la mejor escuela, cuál es la mejor dieta que pueden seguir los hijos, las mejores extraescolares. Y el 8 pues va a decir a un nivel más emocional, ¿no? Cómo tenemos que hablar a nuestros hijos, cuál es la mejor decisión que tenemos que tomar cuando se encuentren con algún tipo de adversidad, ¿no? El 8 es un gran líder, como explicaba, y está muy capacitado, si todo está en su sitio a nivel psicológico, para tomar decisiones. Y el 7 esto le cuesta más, ¿no? Entonces, si tiene a alguien a su lado que es alguien capaz de tomar decisiones, un decididor, ¿vale? Podemos decir. Alguien con mucha convicción, con determinación, pues puede ser un muy buen equipo, ¿no? Entonces, en resumen, se puede entender muy bien con lo que le falta al 7, que es esta capacidad de realizar y tal vez de tomar decisiones y tener una perspectiva más emocional, y les va a costar mucho más en cuanto a la dependencia, o sea, a la independencia que tiene el 7 en contraposición a la dependencia del 8, que quiere que se trabaje más en equipo y todos juntos, y también en toda la profundidad que emana de un 7, que el 8, pues como explicaba, normalmente es más superficial, ¿no? Entonces, siempre que se encuentran alguien más profundo con alguien más superficial, la relación de entrada puede ser un poco complicada. Esto está mucho más bien explicado si vais al principio de los vídeos, de estos vídeos, donde hablo de las compatibilidades en concreto. En el vídeo número 1 explico cuáles son los factores más importantes, y creo que ahí pues tendréis mucha más información para poder profundizar, nunca mejor dicho, en todo esto que estoy explicando.
El número 8 con el número 8. Bien, empezaré por deciros la parte que veo más complicada de aquella entrada. Y es que siempre que estamos delante de dos números dominantes y con una naturaleza en principio de liderazgo, puede haber excepciones, pero en general es bastante así, siempre acostumbra a haber más confrontaciones, ¿no? Y esto es porque, y es algo que ya he ido explicando a lo largo de los vídeos, esto es porque, claro, cuando uno tiene capacidad para liderar, significa que tiene la capacidad también, podríamos decir, de posicionarse, de decir lo que quiere y de dar un paso adelante a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces esto implica una psicología y una forma de ser bastante fuerte, podríamos decir, y que a menudo pues encuentra problemas con las personas que no quieren hacer lo que esta persona que es así quiere hacer, ¿no? Entonces, claro, si se juntan, pues van a tener bastantes luchas de ego en este sentido, ¿no? De todos modos, por más trabajadas que estén, y perdonad que sea un poco cenizo, por más trabajadas que estén, los dos tienen muy claro cómo quieren vivir sus vidas y cómo quieren organizarse y cómo quieren que sea su familia, su trabajo, sus vacaciones, su casa. Y por tanto, no hace falta que ninguno de los dos tenga un problema de ego, porque siga siendo un problema que dos personas de este tipo estén juntas. Sin embargo, y siempre en la vida, por suerte o por desgracia, hay un sin embargo. Si uno de los dos está dispuesto a ceder, si uno de los dos, digamos que la presencia del 8 no es tan importante o no es tan fuerte, por ejemplo, imaginemos que fuese una lección de vida 8 con un natalicio 8, o que el resto del cuadro en relación a todos los números que salgan, pues haga que digamos los 8 de esa persona no sean tan intensos. Pues en tal caso podría entenderse muy bien, porque estamos hablando de dos personas que perciben sobre todo su mundo a través de aquello emocional y social, para las cuales la familia va a ser algo muy importante. Dos personas que van a querer distinguirse y van a ser bastante ambiciosas. Hay muchos niveles de ambición cuando hablamos de un 8. Recuerdo hace mucho tiempo que tuve un alumno que era una lección de vida 8 y tenía un trabajo muy normal en una fábrica, creo que hacía de oficial de primer grado, y bueno, yo cuando vi que era una lección de vida 8 me sorprendí, ¿no? Y le dije o le animé a ser más ambicioso, ¿no? Con su trabajo, con su vida, etc. Pues os diré, perdón, que con el paso de los años, fue alumno mío durante unos 7 años o 8, acabó siendo el encargado de, digamos, todo el departamento de su empresa, ¿no? Y ahora hace que no sé de él pues bastantes años. Sé que tuvo muchos hijos, es un padre de familia bastante responsable también. Cuando yo lo tuve estaba soltero. Lo que quiero deciros con esto es que aunque creáis que el 8, por los resultados que ha conseguido en su vida, o tal vez por la imagen que da, no tiene esta ambición y este carácter de liderazgo, no significa que no sea así en el fondo. Lo que pasa es que tal vez por la vida que ha tenido, o tal vez por el resto de números del cuadro, como explicaba, pues no brille todo con tanta fuerza. Pero muy probablemente en una situación extrema o extraordinaria va a sacar un líder interno que tiene dentro, porque lo tiene en su
en su fecha de nacimiento y por tanto lo tiene en su energía y en su destino. El 8 con el 9. Bueno, esto puede ser una combinación bastante favorable, sobre todo para el 8. El 9 es alguien que es bastante o muy camaleónico, se puede llevar bien con todo tipo de persona y el 8 no es una excepción. Los dos van a compartir una inteligencia, una sofisticación y una forma de ver las cosas muy madura, podríamos decir. Lo que pasa que, claro, como el 8, como explicaba antes, es un líder con las cosas muy claras y además es un líder emocional. Es el más emocional de todos los líderes, junto con el 1 y el 5, que son más, tal vez más mentales y más independientes. El 8 es un líder emocional, con lo cual de entrada puede ser que el 9, y además si es muy anodino el 9, puede ser que acabes haciendo siempre lo que diga el 8 sin rechistar, ¿no? Los dos van a estar muy a gusto en un ambiente cordial y en un ambiente social también, porque el 9 es alguien muy ávido de relaciones. Sin embargo, para el 9 la vida es una aventura de descubrimiento, es una entrega a los demás también, de ayuda y de humanidad. Y tiene una visión más, como explico siempre, más macro, ¿no? Más espiritual en todos los sentidos. Y el 8, en cambio, es una persona que está más entregada tal vez a sus negocios, su trabajo o su familia. Y que si hace algo a nivel social, siempre va a ser con un carácter más prosocial que no altruista, ¿no? Siempre a cambio de algo o en relación a algo que ya esté haciendo, ya sea a nivel profesional o bueno. Entonces, está muy bien, ¿eh? O sea, igualmente, la actitud prosocial, que no es el altruismo del 9, que lo hace sin esperar nada a cambio y porque le sale realmente de dentro. Ser prosocial es muy positivo también, ¿eh? Pero en este sentido pueden discrepar un poco los dos, ¿no? El 9 no es tan ambicioso ni necesita escalar digamos, en los peldaños de la jerarquía social. Si quiere escalar, en todo caso, será porque lo que hace tiene mucho sentido y porque quiere distinguirse digamos, por la autenticidad y la humanidad que pone en lo que hace. En cambio, el 8 quiere hacerlo porque es un líder y quiere estar arriba de todo, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber muchos tipos de 8 y muchos tipos de 9. Hay 8 que no van a ser tan materialistas, que no van a ser tan ambiciosos. Y 9 que puede ser que parezca que quieren comerse el mundo, ¿no? Pero es importante que se tenga en cuenta la reflexión que he hecho en cuanto a la verdadera voluntad del 9 y del 8 en este sentido. Entonces, creo que es una relación positiva, creo que se puede entender muy bien. Creo que el 9 es mucho más profundo en ese sentido que el 8 y por tanto el 8 puede aprender de esta profundidad y creo que el 9 puede aprender de la capacidad que tiene el 8 para realmente decidir sobre su propia vida, mantenerse, digamos, íntegro y fuerte en su forma de ser ante los problemas, ya que el 9 tiene más tendencia un poco a doblegarse a los demás, ¿no? Hasta cierto punto, ¿eh? Porque llega un punto en el que el 9 ya no puede más y explota, ¿no? Pero el 8, digamos que sin explotar, que también puede ser que sea explosivo, pero sin explotar, enseguida, digamos que tiene mucho reprise, ¿vale? Es de respuesta rápida y práctica y fácil.
En cambio el 9 pues es como más diplomático, dejar hacer las cosas a la gente y bueno, ya se verá y como más comprensivo, ¿no? Y aquí pues esta dicotomía entre comprensividad y, o sea, por otra parte, pues un carácter más frontal, ¿no? Pues puede traer algunos inconvenientes o algunos problemas. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me la podéis plantear debajo de los vídeos de YouTube. Deciros también que si estáis interesados en una lectura personalizada de vuestra fecha de nacimiento y vuestro nombre, y también si queréis saber en qué punto os encontráis de vuestras vidas, en qué ciclo, pues este es un servicio que ofrezco. Además de comparaciones de distintos cuadros numerológicos, por ejemplo, el vuestro y el de vuestra pareja o quien sea que os interese. Y básicamente pues lo que os voy a enviar es un audio tipo estos audios que estáis escuchando, pero de unas hora y media, 2 horas, en las que vamos a... Bien, para aquellos que queráis profundizar aún más en el conocimiento de la numerología, ofrezco un curso de 6 meses en los que vamos a repasar no solo los conceptos que ya expliqué en su momento de forma gratuita en los vídeos de YouTube, sino muchos más, y además vais a poder resolver todas vuestras dudas online y de forma personalizada, lo cual es bastante importante cuando uno está estudiando lo que sea y además si tiene el objetivo de realmente convertirse en un profesional o en un experto con el paso del tiempo de aquello que esté estudiando. Entonces este es el objetivo. Primero, que aprendáis a vivir y a transformar vuestras mentes a través de este magnífico paradigma que es la numerología. Y segundo, que os podáis convertir con el paso del tiempo en numerólogos. Bien, así que si estáis interesados, ya sea en las lecturas personalizadas o en los cursos y sus tarifas respectivas, podéis escribirme a misticismoracional@gmail.com. Os dejo un enlace debajo del vídeo de YouTube. Y os resuelvo las dudas que podáis tener en cuanto a cómo funcionaría y también os paso más información. Por ejemplo, el temario del curso o, por ejemplo, en qué consistiría, como explicaba más en concreto, cada lectura, ¿vale? Pues nada, que tengáis un día fantástico, nos vemos pronto y disfrutad.